confusa. La señora tenía aspecto de abuelita de libro de cuentos. Tagliaferro se mordió el labio inferior mientras dudaba en hacer la pregunta que se le había ocurrido. Finalmente se decidió. ¿Le molesta si enciendo la radio, señora? No, muchacho, para nada. Adelante. Apenas formuló la pregunta, se arrepintió de haberla hecho. ¿Por qué había salido con eso? ¿Qué razón había para encender la radio? Ninguna, gordo, ninguna, se amonestó a sí mismo. La radio era un cachivache vetusto que no tenía nada que ver con el Renault 19 hecho un chiche de Tagliaferro. Era un artefacto antiguo que había pertenecido originalmente a un Siam di tela que en los años 60 le había permitido a Tagliaferro parar la olla en su casa cuando lo habían echado de la empresa. En los 70 había cambiado el Siam por un Dodge, después por un Peugeot y por un Senda, pero la radio siempre había sido la misma. Era uno de esos ejemplares con dos perillas a los lados que solo funcionan en amplitud modulada y que tienen una serie de teclas negras debajo del visor para cambiar velozmente del lugar del dial. Adaptarla al tablero del Renault había sido complicado y en el taller lo habían mirado como si estuviese totalmente pirado. Pero Tagliaferro le importaba un cuerno. La radio, esa radio era para él un talismán infalible, un salvoconducto, un pasaporte para un retorno pacífico a su casa y a los suyos. Y otra cosa, con esa radio había escuchado al calamar salvarse de todos los descensos. Sí, con esa radio. Pero ese viaje a Luján parecía una señal venida de los infiernos, porque el aparato tenía un inconveniente, en realidad tenía varios. Pero existía uno verdaderamente delicado. Por alguna extraña razón que Tagliaferro no había logrado determinar, la radio callaba indefectiblemente apenas salía un par de kilómetros de la capital. Increíble. Cuando traspasaba la General Paz, comenzaban las interferencias. Y 20 cuadras más allá, lo único que salía del receptor era el sonido propio de una sartenada de papas fritas a medio cocinar. Un ruido. Haciendo un cálculo sencillo entre la ida y la vuelta, se iba a perder el partido completo que ya debía estar empezando. Podía escuchar los primeros minutos, sí, hasta que saliera de la autopista en Liniers. Y después, Tagliaferro detuvo en seco la sucesión de sus pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿No era cierto todo lo que acababa de decir? ¿No eran esas frases que acababa de pronunciar frente a sus amigos la rotunda verdad a la que había llegado luego de meses de exploración interior, de introspección dolorosa, de disciplina moral? Seguro que lo era. De modo que Tagliaferro apenas encendió la radio, sintonizó una emisora de tangos que se extinguió poco más allá de Ciudadela. Sufrí por un motivo tan pedestre, qué barbaridad, se dijo. Se recordó a sí mismo en tantos domingos de amarguras. ¿No habían sido infinitamente más abundantes que las inusuales jornadas de triunfo? A la altura de Morón apagó la radio. Ya estaba en plena fritanga. Parece mentira, qué rápido se va por la autopista, se dijo. Al ver que estaba a la altura de Morón, lo cruzó una noción sombría. Platense volvería a jugar aquí después de varias décadas de primera. Sacudió la cabeza. Disciplina, gordo, disciplina, se repitió. Pero sus labios empezaron a musitar una letanía que a cualquier sacerdote le hubiese resultado extraña. Tigre, All Boys, Brown, Los Andes. Su ánimo ya era definitivamente sombrío. De pronto el pánico lo cruzó en varias oleadas sucesivas. San Telmo, La Madrid, Justo José de Urquiza. Y si no era una, sino 2 o 3 categorías perdidas al hilo, intentó reaccionar. ¿Y a mí qué me importa? Supuso que había sido un grito íntimo, pero se dio cuenta de que algo del alarido interno se le había escapado, porque la señora lo miraba con un poco de temor y los ojos muy abiertos. El gordo le sonrió con dulzura por el espejo y después clavó los ojos en la ruta. Moreno, la autopista se redujo a 2 carriles y por esto te cobran peajes. Son terribles. La pasajera iba ensimismada contemplando el paisaje por la ventanilla. La ventanilla, se dijo. En invierno o en verano él iba con la ventanilla del conductor baja, salvo que el pasajero le pidiera lo contrario. Y si probaba a cerrar todo el auto, a ver si la radio emitía al menos un susurro, corrió el codo y cerró. Encendió el catafalco negruzco y esperó. Acercó todo lo que pudo la oreja al receptor. El rumor de una voz era inconfundible. Tragó saliva, subió el volumen al tope y la vocecita adquirió mayor consistencia.
Tratando de no perder de vista la ruta, acercó aún más la oreja. Insultó en voz baja, pero era uno de esos programas religiosos en los que el conductor repartía sanaciones radiofónicas en un castellano levemente extraño. Movió el dial hacia la derecha, folclore. Un poco más, tango. Luego topó con el final de la banda. Inició el camino inverso. A la izquierda del pastor evangélico detectó el sonido inconfundible de un relato deportivo, pero demasiado lejano como para que se entendieran las palabras. Giró la perilla. Ahí estaba el partido de Platense. Escuchó con el alma en vilo el relato de una jugada intrascendente en el medio campo. ¿Cómo van? Que digan cómo van. Nunca dicen los relatores cómo van, pensaba, pero de inmediato entendía que a esa altura debía tener la expresión crispada, los ojos inyectados, la expresión tensa del hincha angustiado. Y se decía que no, que de ningún modo, que no debía echar a la basura todos esos meses de autoeducación que lo habían librado al fin de su dependencia calamar. ¿No estaba acaso hermosa la mañana? ¿No bañaba el sol radiante el campo y la autopista? El gordo volvió en sí por un instante. La temperatura del taxi con todas las ventanillas cerradas y el sol cayendo a pique debía andar por los 35 grados. Tagliaferro observó a la pasajera y vio que se abanicaba con una revista, mientras dos gruesos gotones de sudor le resbalaban por los lados de la cara. Estuvo a punto de bajar las ventanillas, pero se dijo que entonces perdería definitivamente cualquier esperanza de comunicación radial con el mundo, de manera que optó por encender el aire acondicionado. El fresco me va a venir bien para poner en orden las ideas, se dijo. No te enchufes, gordo, no te enchufes, se repetía, la cosa está perdida. No hay manera de que zafemos. Momento, ¿zafemos quiénes? ¿O acaso yo soy platense? ¿Tenés acciones ahí, gordo tarado? Los que se van a la B son ellos, no vos. Los que van a perder con River son ellos. Los jugadores y los dirigentes, ¿qué tanto? Vos sos Abelardo Celestino Tagliaferro, a sus órdenes, de profesión taxista, estado civil casado, padre de 2 hijos y abuelo de 3 nietos, entérate. Lo demás es todo grupo, ¿para qué calentarse? Si al descenso se van a ir igual, y después te vas a tener que bancar a toda esa manga de palurdos de la parada, empezando por el Piolín y terminando por el negado del Morocho Álvarez. Empezaron las rondas de Luján. Sí, y entonces empezó a detectar las rotondas. Tagliaferro miró por el espejo y vio a la pasajera con las manos en los bolsillos, el gorro calzado hasta las orejas, la bufanda enrollada en 3 vueltas alrededor del cuello y los lentes empañados. El gordo notó que la temperatura había bajado unos 30 grados de un saque. Apagó el acondicionador de aire. Descartada la estrategia del encierro, optó por ventilar bien el taxi. Tal vez lograra captar algún kilohertz extraviado en el éter. El último tramo hasta la iglesia lo hizo veloz, con las 4 ventanillas bajas y el aire como un torbellino en el interior del tacho. Cuando paró frente a la catedral y se volvió a mirar a la pasajera, advirtió con sorpresa que el pelo de la mujer había adquirido una cierta disposición salvaje y que sus ojos no paraban de parpadear alarmados. Ella pagó, se bajó velozmente, daba la impresión de haber encontrado un nuevo motivo para agradecer a la Virgen. Tagliaferro dio vuelta a la plaza y se dispuso a emprender el retorno. Entonces los vio. 4 hinchas de River, ataviados con camisetas vinchas y banderas, venían sacudiendo los trapos y cantando a voz en cuello. El gordo consultó su reloj, debía estar empezando el segundo tiempo. No se atrevió a preguntarles el resultado del partido, pero la actitud festiva de los tipos lo hundió en una desesperación creciente. ¡Momento! ¿Qué te pasa, gordo? Para la moto, para un poquito, que se desesperen ellos, todos esos nabos que se sienten los dueños de las camisetas y de los clubes. Pensar que él mismo hasta hacía poco había sido uno de ellos, y desde pibe para colmo. Pero de más grande fue peor. El ascenso se le subió a la cabeza y la definición por penales con Lanús, Dios santo. Lo había ido a ver con la Clarisa. Al final del partido él se había desmayado y habían tenido que sacarlo de la Popular entre 5 tipos bien grandotes. Pero quién te quita lo bailado. Y el desempate con Temperley, mamá mía. Cómo habíamos sufrido. Cortala, gordo tarado. Con la primera persona del plural, cortala. Más que nosotros, enfermo. ¿Qué nosotros? Si vos seguís tan pobre como cuando vinimos de España, ¿qué hizo Platense por vos? A ver. Al pasar el peaje no pudo evitar la tentación. Se mintió que sería la última, como esos fumadores que escatiman los puchos del primer atado que compran luego de una larga abstinencia. El cobrador estaba escuchando los